¡Epa! A todo México nos permeó en lo más hondo lo ocurrido en la guardería ABC. Urge reconstruir la relación entre representantes y representados. Tu voz en el Senado. ¿Neta te sientes representada o representado por las y los legisladores? Todas y todos recordamos el 5 de junio de 2009, cuando un fuego negro nubló Hermosillo, Sonora y a todo el país. Producto del incendio en la guardería ABC. A continuación, hoy, en el Parlamento Abierto, es de todas y todos. No debemos olvidar a las 49 niñas y niños que murieron en el incendio de la guardería ABC. Esta guardería funcionaba con el modelo de subrogación, es decir, el IMSS le paga a empresas privadas para que realicen estas tareas y le entrega los permisos a quienes cumplan con los lineamientos que la institución define. La noticia del incendio ocupó las primeras planas de los diarios nacionales y los medios internacionales. La gente manifestó su tristeza. Es aquí donde vemos si el control legislativo se aplica. Y así fue en este caso. No había periodo ordinario de sesiones, por lo que la comisión permanente, integrada por un grupo de senadores y diputados que trabajan durante el receso, mandó llamar a comparecer al entonces director general del IMSS. Por más de 4 horas, el servidor público, rodeado de sus directores de área, explicó las acciones que se realizaron para atender la emergencia, cómo es que se apoyó a las víctimas y además señaló quiénes pudieran ser los posibles responsables. Los diputados y senadores lo cuestionaron y le pidieron que informara acerca de los procedimientos que norman el servicio de estancias infantiles y guarderías, en particular los procedimientos de licitación y sobre la información que tuviera a su disposición en torno al tristísimo accidente en la guardería ABC. Y fue a partir de este terrible hecho que los representantes populares elaboraron y aprobaron la Ley 5 de junio, cuyo nombre oficial es Ley General para la Prestación de Servicios de Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, que propone, entre otros puntos, la creación de entornos seguros, libres de violencia y afectivos, así como el cuidado y protección ante actos u omisiones que puedan afectar la integridad física o psicológica de las y los niños. Los funcionarios públicos que conforman el gobierno federal y los estatales toman muchas decisiones y tienen la obligación de informar, explicar y justificar. En un sistema democrático es forzoso que, siendo los servidores públicos los que llevan el rumbo de un país o estado, sean sancionados si no siguen las reglas al pie de la letra, pero especialmente los principios democráticos. La Constitución en México establece las comparecencias como un mecanismo para rendir cuentas a las y los ciudadanos a través de los congresos. No es precisamente un banquillo de los acusados, pero sí se define como un mecanismo para que los funcionarios, desde el presidente de la República hasta los secretarios de Estado, el procurador, directores y quienes ocupan un cargo, asistan y hablen claro ante los legisladores. Aunque existen fechas definidas para que el presidente y los gobernadores entreguen un informe anual, hay casos excepcionales. Los diputados y senadores tienen la facultad de llamar a comparecer a los titulares de las dependencias en el momento que así lo consideren, sobre todo si se registran hechos graves o que son de interés público porque nos afectan a todas y todos. Regresando al caso de la ABC, la comparecencia del director del IMSS aportó elementos para la investigación, mas la realidad es que tras 8 años,
La sociedad y los familiares de las víctimas que han dado un puntual seguimiento, seguimos esperando respuestas. La palabra más soez y la carta más grosera son más educadas que el silencio. Nietzsche. Hola, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Tú sabes lo que es el control legislativo? No sé. El control legislativo. No, la verdad no. Bueno, se refiere a lo de la Cámara de Diputados, ¿no? ¿Es así? ¿Algo así? Sí. Exactamente. La división de poderes se dio para evitar la concentración de facultades y tomas de decisión en una sola persona o ente. Por esa razón existe el poder encargado de hacer las leyes, que es el legislativo, otro poder de llevarlas a práctica, que es el ejecutivo, y el poder judicial, que asegura su cumplimiento. En México, durante mucho tiempo se pensó que el presidente era más poderoso que el Congreso. Sin embargo, la Constitución establece una serie de atribuciones que, al menos formalmente, hacen que el poder legislativo en realidad pueda tener mayor influencia y control sobre acciones gubernamentales. Como sucedió con el caso de la guardería ABC, los diputados y senadores vigilan y tienen la facultad de cuestionar las acciones y políticas públicas del presidente del país y de los servidores públicos que integran su gabinete. Por más vara alta que tenga, hasta el presidente puede ser quitado de su cargo. Esto a través de un mecanismo que se llama juicio político, que es la forma en la que se investiga a las y los funcionarios públicos que hayan cometido algún acto contrario al interés de la ciudadanía. Recordemos que la Constitución establece la obligación de que el presidente entregue un informe por escrito ante el Congreso sobre el estado general del país. Asimismo, las y los secretarios de Estado deben ir a las cámaras para profundizar en la información que proporciona el presidente, lo que se conoce como glosa del informe. ¿Por qué los diputados y senadores tienen ese control? Bueno, en las cámaras se concentra la pluralidad de nuestro voto. Ahí están los que llamamos representantes del pueblo, que contendieron por un partido político o como independientes. Son nuestra voz en ese recinto. A partir de esa reflexión, sería importante empujar para que también la función de control se haga con base en parlamento abierto, o sea, con transparencia y participación ciudadana. Es decir, que todas y todos tengamos mecanismos y espacios para poder intervenir directamente en las comparecencias, en la glosa del informe o en cualquier forma en la que el Congreso le pida cuentas al Ejecutivo, porque al final esas cuentas se rinden a la sociedad en su conjunto. Existen distintos formatos de comparecencias que los propios legisladores discutan, votan y aprueban por mayoría. Se han registrado casos en donde los funcionarios no se presentan a comparecer y es decisión de los diputados programar una nueva fecha. El problema es que las comparecencias son un mecanismo incompleto porque no hay una sanción formal. Entonces tenemos que recurrir a la sanción social, es decir, a la de nosotros, el público. Por ejemplo, en caso de rendir su comparecencia con datos incorrectos o irrelevantes, no hay vinculación directa con sanciones administrativas, penales o políticas. Vamos a nuestra siguiente sección. ¿Ustedes se sienten representadas o representados por las y los legisladores? Les adelanto que los números no son alentadores. 7 de cada 10 mexicanos no se siente representado por su legislador. Así lo reveló un estudio del corporativo Latinobarómetro. Así de gruesa está la cosa, pero no vamos a inclinar la balanza solo de un lado, y les explico por qué. Como parte de la promoción e impulso de las prácticas de Parlamento Abierto en el Congreso mexicano, en octubre de 2015 se presentó Tu Voz en el Senado, el primer intento de ejercicio de Parlamento Abierto para la glosa del informe de gobierno de ese año. Las senadoras del PAN, Laura Rojas, Gabriela Cuevas, Mariana Gómez del Campo, Pilar Ortega y Silvia Garza, así como los senadores y senadoras del PRD, Alejandro Encinas, Armando Ríos Peter, Zoé Robledo y Angélica de la Peña, y Marta Tagle, senadora independiente, junto con la organización Transparencia Mexicana, presentaron la propuesta
Tu voz en el Senado. Esta iniciativa se basó en la idea de que cualquier persona participara en la glosa, enviando preguntas de manera electrónica a las y los senadores que participarían en las comparecencias correspondientes. Como mencionamos antes, las y los secretarios de Estado deben acudir a las cámaras para explicar cada uno de los temas que le corresponden dentro del informe de gobierno. Este ejercicio tuvo a bien realizarse en distintas fechas de los meses de septiembre y octubre de 2015. El orden de la lista citaba al secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong como el primero en presentarse en la Cámara, y le seguían 4 secretarios más en los días posteriores. ¿Las y los ciudadanos tenían que ir a ese recinto a entregar sus preguntas a los legisladores? La respuesta es que no. Transparencia Mexicana diseñó una plataforma en su página web, en donde se encontraba un formato donde podían plantearse las preguntas a los secretarios de Estado. Las y los senadores que se sumaron a la iniciativa podían hacer propias las preguntas de los ciudadanos. Ser reactivos es amoldarse a las cosas como están, mientras que ser proactivos, y eso en todos los ámbitos, es hacer que las cosas sucedan. No dejemos que otros los hagan en nuestro lugar. La implementación de este ejercicio no fue tan sencilla, y ahí es donde ponemos en equilibrio la balanza, pues las razones de que la participación no fuera la esperada son varias. Pudo haber sido por falta de difusión, falta de interés, que las y los ciudadanos no entendieran el ejercicio, o incluso que los grupos parlamentarios no están acostumbrados a interactuar con los ciudadanos. Ese ejercicio fue un buen intento. Es de reconocer que sí es posible realizar actividades en las que participen conjuntamente las organizaciones de la sociedad civil y el Congreso, y que además no es necesario invertir demasiada lana para llevarlas a cabo. Yo agregaría que es necesario establecer como obligación ese mecanismo, formalizarlo. Entre más ejercicios como Tu voz en el Senado se apliquen, las probabilidades de participación aumentarían. Además, esto también fue una prueba de la necesidad apremiante de que las y los legisladores se acerquen a la ciudadanía, considerando que uno de los principales problemas de la actualidad es que la mayor parte de las personas no se siente representada. ¿O tú qué opinas? María Fernanda, ¿qué tal? Muchísimas gracias y mucho gusto. Saludos de México a Costa Rica. Hola, buen día, muchas gracias de verdad por la invitación y el saludo de vuelta. María Fernanda, ¿nos podrías platicar un poquito qué es lo que hace Accesa? Nuestra misión es impulsar en Costa Rica una sociedad más abierta. Lo que entendemos y lo que estamos promoviendo aquí en Costa Rica, en nuestra organización, es otro tipo de convivencia entre las autoridades políticas, entre las instituciones políticas y la ciudadanía y la sociedad civil. ¿Cómo es que la Asamblea del Congreso en Costa Rica ejerce la función de control? Nombrar magistrados propietarios y suplentes de la Corte Suprema de Justicia, aprobar los presupuestos, tanto ordinarios como extraordinarios del Poder Ejecutivo, también aprobar préstamos, empréstitos similares a las relaciones del crédito público, también convocar a comisiones dictaminadoras de temas específicos o informes de comisiones de investigación especial. Pueden hacer votos de censura también a los jerarcas de gobierno. Te agradecemos muchísimo la oportunidad y los minutos y esperamos seguir en contacto. Muchas gracias, hasta luego. Hay que seguir, avanzar, ser proactivos y exigir que nuestros representantes también controlen y vigilen a nuestras autoridades, que se rindan cuentas. Esto fue El Parlamento Abierto es de todas y todas. Yo soy Mel. Y recuerden seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram en @FundarMéxico.